Good morning, dear children. Buenos días, queridos niños. How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? How are you today? ¿Cómo están hoy? How are you? Fine? ¿Bien? Or great? Yo espero que estén great, que estén súper bien. Taking care at home. Que estén cuidando la casita. ¿Ok? Y también que estén repasando, ¿ok? Studying English. Que estén estudiando inglés, aparte de sus demás tareas que tienen, y que estén escribiendo, writing and talking in English, speaking, ¿cierto? Para que vayan practicando pronunciation, ¿ok? And now, welcome to English. Bienvenidos, ¿cierto? A esta cápsula de inglés esta semana, ¿ok? Niños, vamos a ver, we're going to talk about, vamos a hablar acerca del present simple, presente simple, ¿ya? Que a veces para algunos no se les hace tan simple, pero realmente es simple. Basta que, ¿qué cosa? Que se aprendan los spelling rules, que son las reglas gramaticales, así como en el español, y con eso está listo el present simple, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es la estructura del present simple, ¿cierto? Su forma afirmativa, negativa, y también las spelling rules, que son las reglas gramaticales que tiene, ¿cierto? El uso, para que se lo tengan que aprender. Y vamos a ver también ahora el space vocabulary, que es el vocabulario acerca del espacio. Todos esos elementos que tenemos en el espacio, ¿cierto? Las naves, la luna, todo. Y vamos a realizar sí unas actividades con present simple. ¿Ok? Veamos. ¿Qué dice acá? Respecto al uso, algo muy breve. We use present simple to express habits or routines. Esa es una de las cosas principales. Que usamos nosotros este tiempo verbal, el presente simple, para expresar hábitos que tenemos o rutinas. ¿Cuáles son las rutinas, niños? Las cosas que hacemos todos los días. Esas son nuestras rutinas, ¿cierto? Por ejemplo, yo me levanto supongamos a las 7, I wake up at 7 in the morning, ¿ya? I have breakfast at 8, ¿cierto? Tomo desayuno o desayuno a las 8, ¿cierto? I brush, examples here, otros ejemplos. I brush my teeth every day. Yo cepillo mis dientes todos los días, ¿cierto? En distintos momentos del día. He goes to school every day. Él va al colegio todos los días, en tiempos normales, ¿cierto? No en tiempos de pandemia, no pandemic. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve el presente simple, present simple. Con este tiempo verbal nosotros expresamos las rutinas que tenemos nosotros de vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacen todos los días? Acostarse a una hora determinada. Por ejemplo, I go to bed at 10 o'clock. O 10 p.m., ¿cierto? Me voy a acostar a las 10 de la noche, ¿ya? I have lunch at 2 o'clock, ¿ok? Or 2 p.m., ¿cierto? Almuerzo a las 2 de la tarde. Entonces, esos hábitos o rutinas las expresamos ¿con qué, niños? Con present simple, el presente simple. Ahora vamos a ver cómo lo usamos. How do we use present simple? Aquí está. Si se fijan, tenemos la forma afirmativa o positive, negative and interrogative. Como en todos los tiempos verbales, como en presente, en pasado, en futuro, siempre vamos a tener, ¿cierto?, la opción de afirmar algo, es decir, hablarlo en positivo, una afirmación, o negar una oración, o también hacer una pregunta con presente simple. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos, niños, los pronombres que ya deberían estar más que sabidos. Tenemos, ¿cierto?, I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿cierto? Los pronombres personales, y más un verbito que en este caso estamos usando el verbo walk, que es caminar, ¿se acuerdan? Entonces, en el presente simple yo digo I walk, yo camino. You walk, tú caminas, ¿cierto? Y así con todos los pronombres hasta llegar a they walk, ellos caminan, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, en la tercera persona, que es he, she, it, el verbo tiene S, ¿se fijan? Que ahí el verbo está con S. No así con los demás pronombres, con I, you y el resto, we, you, they. Solamente estos tres, he, she, it, agregan S. Esa es una de las reglas, de las spelling rules en el present simple, el presente simple, en que
la tercera persona, es decir, él, ella y el neutro, que es un eso, el verbo agrega S, ¿ya? En este caso porque termina con K, porque hay otras reglitas más que se tienen que aprender. Pero principalmente eso, el verbo en presente simple, en present simple, the verb adds S in the third person. Agrega S en la tercera persona, que son estos tres pronombres. Los demás, el verbo queda en infinitivo, en present simple. Yo digo aquí, ¿cierto? I walk, yo camino. Pero también, si yo quiero decir que yo no camino, digo I don't walk, yo no camino. Entonces, negamos con el don't, I don't walk. You don't walk. We don't walk, you don't walk y they don't walk. ¿Cierto? Nosotros no caminamos, ustedes no caminan y ellos no caminan. Y aquí nuevamente, así como en estas tres personas en la afirmación, yo agrego S en el verbo. Acá para negar también usamos otro, ¿se fijan? Doesn't para estas tres personas, para he, she and it. Con los demás pronombres negamos con don't en presente simple, pero con he, she, it negamos con doesn't. ¿Ya? Yo digo, yo no camino, I don't walk. Pero si digo que él no camina, he doesn't walk. ¿Se fijan? Y se escriben así, de esa forma. Entonces, la tercera persona la conforman él, ella y el eso, el it, niegan en el presente simple con doesn't. Todos los demás pronombres, I, you, we, you and they, niegan con don't. Así hago yo la negación. Ellos no caminan, they don't walk. ¿Ok? Ahora, para preguntar en present simple, para hacer el interrogative or question, para hacer la pregunta o interrogación, ¿cierto? Vamos a preguntar en present simple con do y does. ¿Quiénes creen ustedes nuevamente que van a preguntarse distinto? Así como aquí agregamos en la afirmación en nuestros tres pronombres una S al verbo, cuando negamos también negamos distinto con estos tres, los demás niego con don't y con estos niego con doesn't. También para preguntar con la tercera persona, he, she and it, si se fijan, preguntamos distinto con un does. Y todos los demás preguntamos con do para hacer una pregunta. ¿Okay? Entonces yo digo, ¿cierto? Una afirmación, yo camino. Cuando niego digo, yo no camino. Y cuando pregunto uso el do y digo, do I walk? ¿Camino yo? Para preguntar en presente simple, entonces voy a usar el do. ¿Cierto? Para los pronombres I, you, we, you and they. Con todos ellos yo voy a preguntar con do. Do I walk? ¿Camino yo? Do you walk? ¿Caminas tú? Do they walk? ¿Caminan ellos? ¿Cierto? Y siempre se pone delante el do. Y por supuesto estos tres pronombres, he, she and it, se preguntan si ustedes se fijan con does. Y se escribe does. Y se dice, does she walk? ¿Camina ella? Does he walk? ¿Camina él? Y ahí, does it walk? Camina eso, refiriéndonos puede ser un animalito, ¿cierto? En este caso. Entonces, ¿se fijan? Yo sé que tal vez dicen, oh, es mucha información, Miss, pero no se preocupen, porque aquí ustedes van a poder ver los videos todas las veces que quieran, es decir, pueden escucharlo y hasta que ya cada vez, al ir escuchándolo más veces, van a ir recordándose cómo, qué pasa en la afirmación con estos tres pronombres, que agrega el verbo ese, que se niega distinto que con el resto de los pronombres, y se pregunta también con does y con todos los demás con do. Entonces basta que lo vayan escuchando y así van a ir cada vez familiarizándose más con la estructura del present simple. ¿Qué dice acá, niños? Dice spelling rules, que significan las reglas gramaticales, ¿ya? ¿Ya? Que no sea latoso esto para ustedes, porque ustedes saben que esto es un poquito más lento cuando es la gramática, ¿ya? Esto va a quedarles acá en todo caso, en el video, entonces ustedes lo pueden ir pausando, ¿cierto? Y lo van viendo. Pero las reglas gramaticales las vamos a ver así rápidamente. Y si ustedes se fijan, aparecen, aparte los pronombres I, we, you and they. Yo, nosotros, ustedes y ellos. Y he, she, it, que es la tercera persona del singular, los mismos que estaban allá obviamente, si se fijan, están separados. ¿Por qué? Porque estos tres pronombres agregan S en el verbo en general, ¿cierto?
ES, aquí agrega ES, pero aquí aparece una regla. Y aquí están las spelling rules. Cuando un verbo va a agregar en la tercera persona con he, she, and it, cuando va a agregar solo S, cuando va a agregar ES y cuando va a agregar IES. Estos se los tienen que aprender de memoria, niños. ¿Ya? En el caso del verbo walk, ¿cierto? Va a agregar S, laugh, los que terminan con E, agregan S solamente. Los que terminan eso con K, S. Swim, ¿cierto? Agrega S. En el caso de play, si se fijan, termina con Y, pero tiene una vocal delante, entonces agrega solo S. Porque acá, en este caso, también terminan todos estos verbos, si se fijan, con Y. Pero aquí cambia la Y a I latina y agrega una ES. ¿Pero por qué? Porque delante de la Y hay una consonante, si se fijan. En fly, en try, todos hay una consonante. Ahí la combinación es consonante Y, consonante Y, consonante Y. Ahí desaparece la Y, la cambio por I latina y ES. Cuando yo conjugo el verbo, ¿para quién es esto? Estas reglas son para, estas tres formas son para la tercera persona, es decir, para he, she, it, que son los únicos pronombres que tienen cambios en el presente simple, ¿ok? Es decir, los verbos agregan S, ES o IES, dependiendo de la terminación del verbo. ¿Cuándo va a agregar ES el verbo al usar he, she, it? Cuando los verbos terminan con CH, como el caso del verbo watch, que es ver televisión, ¿cierto? O observar. SH, como el caso de wash, que es lavar, ¿cierto? Lavar la loza, lavar la ropa. Cuando está con doble S el verbo, como el caso de kiss, que es besar. Cuando el verbo termina con X, como el caso del verbo fix, ¿cierto? Que es fijar, ¿cierto? O pegar. Y cuando termina con la vocal O. Cuando un verbo termina con la vocal O, como el caso del verbo go, que es ir, también agrega ES. Todas estas terminaciones verbales, el verbo va a agregar ES cuando solamente con los pronombres he, she, it. Estas son las reglas, niños, y esto hay que aprendérselas, ¿ya? No hay otra forma, es aprendérselas de acuerdo a los verbos, ¿cierto? Que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, veamos acá. Vamos a hacer, yo sé que no se van a acordar de esto todo inmediatamente, pero yo voy a ir explicándoles acá. Vamos a hacer una actividad aquí cortita, como ustedes ven son 6 oraciones. Dice, conjuga los verbos que están entre paréntesis ¿en qué tiempo verbal? En present simple, presente simple. Entonces, fíjense ahí ustedes bien atentos ahí a la actividad. Number 1 dice Anne. Anne es un nombre de mujer, es una ella, ¿cierto? Y el verbo que nos dan es work, que significa trabajar, ¿cierto? Cuando termina con K, ¿qué dijimos? Y esta es tercera persona porque es una ella, es una she. Cuando termina con K, entonces el verbo agrega solamente una S con la tercera persona. Entonces dice, Anne works in a language school. Anne trabaja, ¿cierto?, en una academia de idiomas, ¿cierto? O en un instituto de idiomas. Number 2, número 2. Dice she, que es el pronombre ella. Recuerden que dijimos que siempre el pronombre he, she, and it van a tener cambios, ¿cierto?, en el verbo, a diferencia de los demás pronombres. Y el verbo que nos dan, fíjese, es el verb to be, que significa ser o estar. Entonces dice she y el verb to be me va a quedar conjugado con la tercera persona. She is, ¿cierto? Entonces me va a quedar la oración she is a teacher. She is a teacher. Ella es una profesora. ¿Ya? Ella es una profesora. Vamos con la siguiente. Aquí más que todo hay varios para que vayan observando cómo queda el verbo en el caso de la tercera persona, ¿ya? De los pronombres. Number 3. Dice she, ella, ¿cierto? Y el verbo es study, que es estudiar. Entonces, ella estudia. Fíjense con qué letra termina este verbo, con Y. Y recién vimos una regla con la Y, ¿cierto? Cuando tenía una consonante delante. ¿Qué pasa con el verbo aquí? La Y desaparece y la cambiamos por una I latina, ¿cierto? Entonces le agregamos S. Entonces me va a quedar, si tenemos el verbo study, que tenemos la combinación de Y con consonante, la Y desaparece, la cambio por una I latina y le agrego ES.
Entonces me queda she studies English. Ella estudia inglés. ¿Por qué? Recuerden, esto con la tercera persona pasa esto con los verbos, ¿ok? 4, número 4, dice her students, dice her students y el verbo es come. Come significa venir, ¿cierto? Dice her students, sus estudiantes, de ella, por lo tanto estamos hablando de una tercera persona nuevamente, ¿cierto? Ella. Her students, entonces el verbo agrega S. Her students comes from all over the world. Dice, sus estudiantes vienen de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Ya? Number 5. And usually, y el verbo es go, es el verbo ir, ¿cierto? Y tenemos nuevamente una tercera persona que es Ann, porque Ann es una mujer, es nombre de mujer, por lo tanto es un pronombre she, ella. ¿Y qué dijimos con el verbo cuando terminaba con la vocal O? El verbo va a agregar ES, ¿ok? Entonces va a quedar Ann usually goes to school by bus. Por lo general, Ann, ¿cierto? O generalmente Ann va al colegio en bus. Number 6. You, dice you. Fíjese que aquí ya no tenemos ni un he, ni un she, ni un it. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar del verbo en ese sentido. No tiene cambios, ¿cierto? Entonces, el verbo que tienes es have, que es tener, ¿cierto? O también el have puede ser comer. También se usa como comer. Reemplaza el verbo it. Y dice entonces, you have, queda tal cual, ¿cierto? Con el pronombre you. You have time to correct a few tests today. Tú tienes tiempo, dice, de corregir algunas pruebas hoy. Dear students, queridos estudiantes, en esta actividad que acabamos de hacer, del present simple, del presente simple, tengo que hacer una corrección en la oración número 4, number 4, porque ahí cometí un error. Ahora me di cuenta que estaba revisando el video y me di cuenta del error. Entonces, en la oración, her students comes from all over the world, el verbo come queda sin S, porque ahí yo cuando estaba haciendo la actividad en el video, lo tomé como que era una ella, ¿cierto? Como she, pero se refiere a los estudiantes, porque dice her students come from all over the world. Sus estudiantes vienen de todo el mundo, por lo tanto, no es una ella, sino que se refiere a los estudiantes, a un they, a un ellos. Y ellos, el verbo no agrega ese, solo la tercera persona, ¿verdad? En el caso de he, she and it. Así que eso, mis niños queridos, espero que no se confundan. Por eso hice inmediatamente la corrección. ¿Ya? Entonces, niños, veamos acá. Vamos a ir a hacer esta otra actividad. Ya, no se asusten, si estamos practicando precisamente para que ustedes aprendan, ¿cierto? Bien el uso de estos, de los verbos con estos pronombres, ¿ya? Cuando hablamos de una tercera persona que es he, she and it. Veamos, vamos a hacer esto nada más, niños, ¿ok? Y vamos a terminar con esta actividad del present simple. Dice, read the sentences and complete them by using the verb in parentheses. Lee las oraciones y complétalas usando el verbo que está entre paréntesis en cada oración, ¿ok? Veamos, dice number 1. Katie es un nombre de mujer, ¿cierto? Por lo tanto es una ella. Sabemos ya que con él, ella y el neutro, los verbos sufren, ¿cierto? Hay que aplicar las reglas ahí, ¿cierto? Tienen unas variaciones. El verbo es open. Termina con N, no tiene mayor, digamos, ninguna regla. Entonces, ¿qué agrega solamente con tercera persona? La S. Entonces queda Katie opens the store at 8 o'clock. Katie abre, ¿cierto?, el negocio a las 8 de la mañana. Number 2, he. Y el verbo que nos dan es talk,
¿cierto? Hablar. Y fijémonos, ¿qué pronombre es? He, tercera persona. O sea, he, she, it, ya sabemos que el verbo siempre va a tener, ¿cierto? Un cambio, ¿cierto? O sea, va a tener ahí que aplicar la regla, ya sea que agregue S, o ES, o IES. En este caso el verbo es talk, termina con K, por lo tanto agrega solamente la S. ¿Ya? Agrega la S. Entonces tenemos, he talks on the phone. Él habla por teléfono, ¿cierto? Veamos la siguiente, number 3, dice I, y el verbo es drive. I, my car very well. I, y el verbo drive, que significa conducir. Aquí ya no estamos frente a un pronombre he, she or it. Es un yo, por lo tanto no nos asustemos, porque aquí el verbo queda igual, ¿cierto? No tiene ningún cambio. Entonces queda, I drive my car very well. Yo conduzco mi auto muy bien. Number 4, she, el verbo es like, she to eat vegetables every day. She, y el verbo es like, que es gustar, ¿cierto? Cuando a mí me gusta. Aquí estamos tercera persona nuevamente, ¿cierto? She, y termina con E, y siempre que un verbo dijimos termine con E, va a agregar solo S, cuando estemos en tercera persona, he, she, or it, como es el caso. Entonces dice, she likes to eat vegetables every day. A ella le gusta comer verduras todos los días. Number 5, they never, y el verbo es visit, visitar, us, ¿cierto? No es ni he, ni she, ni it, es un they, que es ellos. Entonces aquí el verbo queda igual en el presente simple. Entonces, they never visit us. Ellos nunca nos visitan. Number 6, Paul, el verbo es watch, TV with his sister. Paul, el verbo es watch. Veamos, Paul es un nombre de hombre, por lo tanto ya sé tiro yo que es un he, es un él, ¿cierto? Y recordemos, ¿qué pasaba con el verbo watch? Dijimos cuando los verbos terminan con CH, miren, aquí voy a recordarlo un poquito. Cuando el verbo termina con CH, va a agregar ES, ¿se fijan? Entonces me va a quedar Paul watches. ¿Se fijan? Es cosa de ir aplicando las reglas nomás. Entonces queda Paul watches TV with his sister. Paul ve televisión con su hermana. Number 7, número 7, the baby, y el verbo es cry, que es llorar. Every night, dice. The baby cry. Fijémonos, aquí tenemos un verbo que termina con Y. ¿Y qué tiene delante? Una consonante. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando el verbo tenía una consonante delante y estaba con Y? ¿Cierto? Queda con I latina ES. Ahí estamos mirando las reglas, estamos soplando, ¿cierto? Con I latina ES. Es decir, si el verbo como en este caso es cry, que es llorar, ¡bum!, desaparece la Y y la cambio I latina y agrego ES. Siempre que sea con tercera persona. The baby es una guaguita, ¿cierto? Va a ser un niñito o una niñita, por lo tanto sé que es una tercera persona. The baby cries every night. El bebé, ¿cierto? La guaguita llora todas las noches. Bueno, hay guaguitas así que son más lloronas. Entonces, number 8, número 8. He, y el verbo es miss. Her a lot. Miss es extrañar, ¿se acuerdan? No es Miss Cristina ni Miss Camila, porque esa es señorita, pero miss es verbo también, es extrañar o echar de menos. Entonces quedará, si está con S, no tiene mayor problema porque aquí queda, ¿cómo quedaría, niños? ¿Ustedes creen que aquí hay que agregarle S nomás? Quedaría muy extraño, ¿cierto? Cuando el verbo, recuerden, aquí lo vamos a mirar otra vez, vamos a soplar arriba. Fíjense, otra vez aplicamos la regla, ¿se fijan? Cuando el verbo termina, cuando tiene dos S,
¿Qué pasa? Agregamos ES, ¿cierto? Si no quedaría muy raro agregar solo una S. Entonces queda he misses. ¿Por qué? Porque es un él, tercera persona. He, she or it, el verbo, ¿cierto? Varía. He misses her a lot. Él la extraña mucho o la echa mucho de menos. Cualquiera de las dos formas de la traducción estaría correcta. Number 9. The students es plural. Los estudiantes, aquí no es un estudiante solo, por lo tanto no es tercera persona. The students equivale a decir un ellos. The students play es el verbo, es jugar. Play tennis twice a week. Entonces, ¿cómo quedan niños? Si es ellos, queda igual el verbo, ¿cierto? Entonces no hay cambios. En el present simple queda the students play tennis twice a week. Los estudiantes juegan tenis 2 veces a la semana. Twice es 2 veces, ¿cierto? Y por último, the last sentence, la última oración, number 10. Bella enjoy listening to music. Enjoy, ¿qué significa enjoy, niños? El verbo, no creo que se acuerden. Enjoy es disfrutar. Fijémonos, aquí el verbo termina con Y, igual que acá, pero ojo, no tiene consonante como ahí, tiene una vocal delante. Entonces dijimos que cuando termina el verbo con Y y tiene una vocal delante, ahí solamente agrega S, ¿ya? Ahí no cambia como este otro que cambia y latina, ahí es porque tiene consonante, acá no, tiene vocal Y. Entonces el verbo solamente agrega S con la tercera persona, porque yo sé que Bella es un nombre de mujer, por lo tanto estamos hablando de una she, ella, ¿ok? Entonces, Bella enjoys listening to music. Bella, ¿cierto? Disfruta escuchar música. Eso es el presente simple, niños. No se angustien, no se preocupen. Quedan más actividades por hacer y en las cuales cada vez practicando y practicando, practicing and practicing, you are going to understand. ¿Ya? Van a entender cada vez más y se van a familiarizar con este tiempo verbal, ¿cierto? Con esta gramática, ¿ok? Ahora, niños, vamos a ver algo que es un vocabulario para terminar esta cápsula, ¿ya? Que tiene que ver con space vocabulary. Es el vocabulario del espacio, ¿ok? Y aquí tenemos, vamos a ver también los planetas, ¿ya? Para que se los aprendan a los que les interese, ¿cierto? El sistema solar, el solar system. Entonces, veamos acá, niños, concentrémonos en este vocabulario. Tenemos el primero que es planet, que es obviamente un planeta. Moon, la luna. Telescope, que es el telescopio. UFO es un objeto volador no identificado, o sea, un ovni. Alien, ¿cierto? Un extraterrestre. Ahí está, verde. Astronaut es un astronauta. Star es una estrella, o también podemos decir stars, porque en la noche en el cielo, ¿verdad? En the sky, there are a lot of stars. ¿Cierto? Hay un montón de estrellas en la noche. Acá, constellation. Eso también lo deben haber visto ustedes, una constelación. ¿Se han fijado que se forman figuras con las estrellas en el cielo, in the sky? Esos son constellation. Satellite, satélite. Rocket es un cohete, ¿cierto? Planets son los planetas. Y spaceship es una nave espacial, ¿cierto? También que se le puede llamar los transbordadores que van al espacio, to the space. Y vamos a ver aquí en the moon los planetas, ¿ok? From the solar system, el sistema solar. Aquí sí que hay un detalle que está repetido, Venus, ¿eh? Venus está repetido, pero no importa, niños. Así me sirve para practicar más. ¿Ok? Entonces tenemos Moon, que es la luna. Y aquí el primero que aparece es el Padre Sol, ¿cierto? Sun, que es el Sol. Mercury, que es Mercurio. Saturn es Saturno. Venus, Venus. Galaxy es una galaxia. Neptune es Neptuno.
Earth es nuestro planeta, planeta Tierra, Earth. Jupiter es Júpiter. Venus nuevamente es Venus. Mars, Marte, planeta Marte. Planets, ya lo habíamos visto en el anterior, que son los planetas. Y Uranus, que es Urano, ¿ya? Urano, que es el planeta también del sistema solar, ¿cierto? Del Solar System. So, dear children, entonces, queridos niños, esto que acabamos de ver, ¿cierto? Aparte del vocabulario de los planetas, ¿cierto? Y de Space Vocabulary, es el Present Simple. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es ir haciendo algunas otras actividades simples como esas de completar nada más con los verbos, pero es importante que se aprendan los spelling rules para la tercera persona, ¿ok? Para third person, que es he, she, it, ¿ya? Y de a poquito vayan viendo el video todas las veces que quieran y así se les va a ir cada vez facilitando más el aprendizaje de este contenido, ¿ya? Para terminar vamos a escuchar una canción que se llama Sun, Moon and Stars, el sol, la luna y las estrellas, ¿ya? Para un poco ya terminar con este vocabulario que estábamos viendo, ¿cierto? Del Space Vocabulary y para cerrar esta sesión. Let's listen now. Escuchemos ahora. Up there in space, I see the sun. Veo el sol. It's hot and bright. Es caliente y brillante, dice. At night it's gone. Y en la noche se va. I put my helmet Me on. pongo mi casco I take my rocket y ship. tomo mi nave, I ¿cierto? want to fly up high. Y quiero So volar muy I can alto. say, hello sun. Hola sol. Hello moon. Hola luna. Hello stars. I just want to say Solo quiero hi. decir hola. Hello sun. Hola sol. Hello moon. Hello stars. I just want to say hi. Up there in space, En lo alto del espacio I see the moon veo la luna, ¿cierto? in different De shapes, distintas formas. crescent or full. Creciente o llena. I put my moon boots on. Me pongo mis I botas take my lunares. rocket ship. Tomo mi nave, ¿cierto? I want to fly up high, Quiero volar muy so I alto. can say hello sun, hello moon, hello stars. I just want to say hi. Hello sun, hello moon, hello stars. I just want to say hi. Up there in space, I Allá en see el the espacio veo stars. las estrellas. They're big and small, Hay grandes y pequeñas. they're near and Hay far. unas más cerca y otras más lejos. I put my spacesuit Tomo mi traje on. espacial. I take my Tomo mi nave, rocket ¿cierto? ship. I want to fly up Quiero volar high, alto. so Muy alto. I can Puedo decir say otra vez saludamos. hello sun, hello moon, hello stars. I just want to say hi. Hello sun, hello moon, hello stars. I just want to say hi.
Entonces, niños, con esta canción cerramos, ¿cierto?, la sesión de hoy, la cápsula de hoy. Y bueno, see you next week. Nos vemos la próxima semana, niños. Kisses for all of you, embraces for you, and have a great weekend. Que tengan un excelente fin de semana. Goodbye, children.